pero agradezco muchísimo la invitación que me ha formulado el Consejo de Estado, la calidez con que he sido recibida y haciendo alusión también a un poema bellísimo que ayer se expuso para dejar inaugurado por las autoridades de este territorio. Gracias por abrir la tarantera, recibirme como hermano, aunque haya quien no sea tan cortés. Realmente la afirmación que se ha hecho sobre el decreto 370 no es verdad. Yo los invito a ustedes a leerlo y además invito a que lean la política, la estrategia y la agenda digital que Cuba ha acabado de aprobar y que tiene un enfoque de derecho. Pero vine aquí a compartir tendencias y eso es lo que voy a hacer en este momento. Todos estábamos tranquilos, pero en el 2015 salió este artículo que cambió el modo en ver la inteligencia artificial. Hasta ese minuto, todo estaba a nivel de academia, de investigadores, de un conocimiento que se sabía que se venía generando de los años 50, pero en el 2015 el mundo cambió en este entorno. Además, tomó una aceleración la industria 4.0. No se puede ver el derecho desviado del entorno precisamente de las revoluciones que lo han ido acompañando desde el punto de vista de que son transformaciones sociales. Este es el panorama, es decir, revolución 4.0, que quiere decir un sentido de interconexión de muchas tecnologías que están transformando, como ciertamente se ha dicho aquí, las relaciones sociales, el modo de convivir y la cotidianidad, aunque algunos no se hayan enterado todavía, pero está presente. Los términos de IA, yo hago causa común con algo que se dijo aquí ayer. No le demos la entidad que no corresponde. Es tecnología, es herramienta y no es IA generativa la única forma de manifestarte esta tecnología. Es la más popular, ciertamente. Es la que ha introducido un cambio considerable a partir de que tiene un uso generalizado, incluso de facilidad. Pero los estudios profundos y los que se dedican a la evolución de estas tecnologías la tienen considerada como una herramienta de transición. Pero sí tenemos que tener en cuenta el resto de las manifestaciones, sobre todo porque nos toca regular y nosotros tenemos que conocer perfectamente cuál es objeto a regular para precisamente, como aquí se ha dicho, saber cuáles pueden ser las amenazas y dónde pueden estar los riesgos, porque el sentido de regular es prevenir, ¿bien? Y por lo tanto, en ese sentido, la UNESCO ha convocado, y hay que decir que es el único documento que ha sido aprobado por 193 países. Por lo tanto, es la plataforma multilateral para acoger precisamente esa plataforma de valores que son los valores compartidos, de manera tal que apuntemos a una IA responsable, ética y fiable. Esa debe ser la finalidad y para eso regulamos. Hay un elemento que cada día se escucha más. Bueno, no vamos a llegar tan rápido a la singularidad, dicho por los científicos. Sin embargo, hay una suerte de expresión de como que ya está aquí. Y eso no deja de tener que ver con este impacto de la IA generativa, porque es capaz de generar, pero también nos genera en sentidos diferentes. También se hablaba aquí incluso ayer, bueno, crea una especie de adicción, ¿bien?
y que es fácil de manejar y por lo tanto vamos siempre en busca de ella cada vez más. Pero lo que más me agrada del estar compartiendo aquí con ustedes es que aquí hay conciencia de para qué, por qué y cómo utilizarla. Estos son los impactos, digamos, más generales, pero los valores de la UNESCO con respecto al respeto a la protección, a la promoción y a los derechos ciudadanos, insisto, están muy vinculados con esa noción de plataforma de valores. Y en esa noción de plataforma de valores, lo más cercano a establecer cuáles son precisamente esas reglas de comportamiento tiene que ver con un fundamento del respeto a la dignidad humana. Y los principios en que se basan apuntan al elemento de que es el ser humano el que decide, como muchas veces se ha dicho en esta sala, pero es un principio acordado por los 193 estados partes de la UNESCO, de que es ese principio de la centralidad humana para enfrentar, gestionar y sobre todo educar. Hay que educar mucho y más que alfabetizar, crear cultura digital integral alrededor de estas cosas. Alfabetizar es aprender a utilizar. Cultura general es generar valores y no ser solo un receptor de usuario de tecnología, sino tener una conducta crítica al uso de la tecnología, como se ha reflejado en este salón. Un pequeño balance de 4 años. Ya les dije que 2015 significó mucho. Bueno, hicimos un balance. ¿Qué significa 21, 22, 23 y 24? Ahí les subrayo en negrita los elementos más importantes. La IA generativa por todas partes. Las tecnologías de vigilancia a escala también se dispararon en el año 22. La ética de la IA carece de modelos y de evaluación de consenso. Y la IA llama la atención del Congreso de los Estados Unidos. En el año 22 también la inversión privada de IA se disparó. Ayer se habló de ese tema aquí. Los modelos de lenguaje son más capaces, pero más sesgados también. El aumento de las consideraciones éticas también empieza un sentido de investigar. La ponencia anterior hizo énfasis en ese sentido. Disminuyen relativamente los costos de entrenamiento. Esto es un peligro también, ¿bien? Porque quiere decir que se está utilizando más información de lo que hay, ¿bien? Se abarata mucho los costos de eso y por lo tanto tráiganme datos. Por eso datos, datos y más datos. Es decir, cada vez más el dato, como se ha afirmado, es el petróleo de este siglo. Más legislaciones globales, afortunadamente, que muestran que 25 países, estoy hablando del año 22, el número proyectado contenía de 1 con respecto al 2016, y aquí se deja fuera la ley primaria de todos los tiempos de este tema, es 1988 y es del Reino Unido, donde primero se plantearon la solución con respecto a la propiedad intelectual. Y está vigente, y es un referente. Pero bueno, digamos, a partir de este tiempo, 1 en el 2016 a 18 en el 2021. Este es el gráfico con la fuente que nos ha permitido realizar. En el año 23, la industria se va por delante de la academia. Les decía, 2015, todo estaba en academia. En el 2023, la industria va por delante de la academia. La saturación de rendimientos tradicionales, pues, se va avanzando en el estado del arte. La IA a la vez ayuda, pero daña el medio ambiente. Este es un tema ético también, ¿bien? De alta significación. Los modelos de IA están empezando aceleradamente al progreso científico y uno de los estudios que más apunta es el tema del hidrógeno, precisamente para contrarrestar el asunto del uso de energía. En el año 23, bueno, pues crecen los incidentes
relacionados con el uso y el aumento rápidamente de asuntos a resolver. Y bueno, ustedes que son de la jurisdicción lo han podido acelerar. Sin embargo, es que van a surgir muchos más casos con respecto a la industria 4.0. Es decir, no veamos solo un tema de utilización de la inteligencia artificial, sino que puede ser por cualquiera de esos elementos que se utilizaron. Las organizaciones han adoptado e informan que las reducciones de costos y el aumento de sus ingresos. Yo digo que en materia de jurisdicción lo importante es cómo utilizamos la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la justicia. Ese debe ser el paradigma fundamental. El interés de los políticos pues va en aumento. Los registros planteados de los asuntos parlamentarios va de 81 países de muestras mencionados a 1,65 veces con respecto al 2016. En el año 24, ¿qué situación tenemos? Bueno, los modelos de IA superan a las personas en algunas tareas, pero no en todas las tareas. Se empieza a circunscribir qué cosas se puede hacer y qué no se debe hacer. Y sobre todo se empieza a ganar en conciencia, como lo han manifestado ustedes, en qué empleamos la inteligencia artificial para la mejora de los procesos judiciales. Industria sigue dominando, ¿bien? De 51 modelos producidos por la industria, 21 industria academia y 15 la academia. Por lo tanto, nos indica alianzas con las academias, bien, y todos los sectores. El desarrollo de los modelos sigue siendo costoso. Es decir, si bien disminuye por una parte las posibilidades de mejora en el procesamiento, sí la producción de modelos es cada vez más costoso. Se recordarán los que son de mi generación que antes había muchos procesadores de texto, hasta que un procesador de texto llegó a ser el que... había muchos sistemas operativos, hasta que hubo un sistema operativo. Está sucediendo exactamente lo mismo. Hay muchos productos y se va a reducir ese ámbito de aplicación y sobre todo lo que va a suceder es que de lo generativo vamos a lo específico. Es decir, van a crecer los productos específicos para áreas específicas. ¿Bien? Y el mercado ya se sabe quiénes los dominan, es decir, en el sentido de quienes están más invirtiendo en investigación, producción, desarrollo, que ha sido mencionado acá, pero las evaluaciones serias sobre estándares y responsabilidad de los modelos aún siguen pendientes. Fíjense que son los 3 elementos que se mantienen en cada una de las tendencias. De manera tal que entonces la inversión en IA generativa se dispara en este año 24. Los trabajadores ciertamente, para que sean más productivos, conducen a un trabajo de mayor calidad. El progreso científico se acelera gracias a la IA. El número de generaciones cada vez va en aumento por cada uno de los países que están tomando conciencia, y ahí también creo que hay una incidencia de esa recomendación de la UNESCO, que además tiene un modelo de evaluación y 2 años para volver al seno de la UNESCO a ver qué han hecho los países y por dónde van. Las personas están más conscientes del impacto, pero también más nerviosas. Afortunadamente, en esta sala, y para bien de la humanidad, hay tranquilidad. Es decir, se sabe qué es lo que se quiere y hacia dónde se quiere ir, porque en sus manos están los elementos de garantía del cumplimiento de esos derechos humanos, que van en 3 elementos claves con respecto a los que hay que prestar atención para esa regulación, que es evitar la manipulación, bien, proteger la privacidad. El día que nosotros reconozcamos que no existe privacidad es cuando no va a existir privacidad. Ese es un principio que acompaña a la dignidad humana. Y que se evite la discriminación en el uso de estos elementos. Por lo tanto, por eso hay que ser cada vez más, exigir la transparencia
desde el desarrollo, exigir algo que aquí se ha dicho y que constituye un reto para las ciencias de la computación. Es el tema de la evaluación constante. Es decir, los modelos de desarrollo de software entienden que el software es certificado y sale al mercado, no que constantemente vuelva a hacer evolución. Y eso hay que enseñárselo incluso a los ingenieros. Es decir, por lo tanto, las asignaturas de ética digital tienen que ser reforzadas con respecto a estos elementos. Pero es que ya prácticamente no hay desempeño profesional que no tenga también su catálogo de derechos y responsabilidades con respecto al uso de la inteligencia artificial. Esto me permite compartir con ustedes estas conclusiones. La IA abarca todas las áreas de la práctica de la especialidad con el efecto transformador que se incrementará. El que desconozca la misma sufrirá afectación en su práctica que es inevitable fácilmente. Es decir, estudiemos. La aplicación a la investigación unida a la analítica de datos en temáticas abre nuevos horizontes de desarrollo. La IA es ya una herramienta en función del desarrollo sostenible. La inteligencia artificial nunca podrá sustituir al experto, pero el experto que maneje la inteligencia artificial sí sustituirá al experto tradicional sin conocimientos de ello. Por lo tanto, es un tema de competencias, ¿bien? Y urge una respuesta desde el seno de las Naciones Unidas de un catálogo de derechos y responsabilidades que establezca garantía para los derechos humanos ante el desarrollo indetenible de la IA. Amén de que existen otros espacios para llegar a la autorregulación si partimos de un espacio común multilateral como fue la UNESCO, el curso natural, y sin demora debe pronunciarse la Unión de Naciones sobre estos temas que tanto urgen a la humanidad y por donde transita también la paz mundial. Muchas gracias.